a todos, me llamo Kalisha, soy de Inglaterra y estoy aprendiendo español. Si no has visto mis otros vídeos, he estado aprendiendo español por casi 3 años y decidí hacer vídeos en español para practicar y mejorar la lengua. Así que en el vídeo de hoy voy a hablar sobre una de mis apps favoritas, HelloTalk. Antes de comenzar, quiero decir que este video no está patrocinado, no tengo suficientes suscriptores para eso. Solo quería compartir mis pensamientos con mis compañeros estudiantes de idiomas. Para aquellos de ustedes que no saben, HelloTalk es una app que te conecta con hablantes de tu idioma de destino. Por ejemplo, estoy aprendiendo español, obvio, y puedo usar la app para conectar con hispanohablantes que están aprendiendo inglés. En el video de hoy voy a hablar sobre lo que me gusta y lo que no me gusta. Y también preguntando a otros usuarios de la app qué piensan. Así que vamos a empezar con las cosas buenas. Vale, la primera cosa que me gusta es que me da la oportunidad de hablar con personas con las que nunca conocería en la vida real. La verdad es que no conozco ningún hispanohablante, así que puedo usar la app para conectar con hispanohablantes de todo el mundo. La siguiente cosa que me gusta es que tengo un montón de hispanohablantes con las que puedo hablar. En este momento tengo 180 notificaciones. Creo que es porque hablo inglés y obviamente inglés es un idioma que muchas personas quieren aprender. Así que no sé si es lo mismo para personas que hablan otros idiomas. Por ejemplo, si hablas español y quieres aprender japonés, no sé si vas a tener tantas personas con las que puedes hablar. Otra cosa que me gusta sobre esta app es que la mayoría de la gente en esta app son muy interesantes, divertidas, graciosas, amables y he tenido muchas conversaciones interesantes donde he conocido sobre sus vidas, sobre sus culturas y es una manera muy interesante de pasar el tiempo. La siguiente cosa que me gusta sobre esta app es que hay un montón de cosas que puedes hacer. No es solo una app donde envías un mensaje escrito y hay mucho más. Le pedí a mi amigo Martín, a quien conocí a través de esta app, que me ayudara a mostrarle a qué me refiero. Así que echemos un vistazo. Vale, aquí es una conversación entre yo y mi amigo Martín. Y como pueden ver, puedes enviar mensajes escritos, es bastante obvio, pero también puedes enviar mensajes escritos, así que aquí es un mensaje de Martín. Pues nada, como puedes ver, aquí podemos usar el audio con todo el mundo para conocer gente nueva, practicar nuestro idioma, hacer nuevos amigos. Es una herramienta que me encanta usar y nada, ¿qué piensas tú, Kelly? Así que puedes usar la app para practicar tus habilidades de comprensión y vamos a decir que no podía entender lo que digo. Y podemos usar la app para transcribir sus mensajes de audios y la app puede transcribirlo. Así que aquí tenemos su mensaje de audio en una forma escrita. Pero todavía no sé qué dijo, así que puedo usar la app para traducir su mensaje. Aquí tengo su mensaje en inglés. Otra cosa que puedes hacer es corregir la otra persona. Así que como puedes ver, he cometido un error con mi mensaje y Martín ha usado la app para corregirme. Y eso es muy útil y es algo que me gusta más
de la app. La otra cosa que me gusta sobre esta app es que puede publicar momentos o posts. Es muy similar a lo que puedes hacer en Instagram, Twitter, Facebook, todas las redes sociales. Por ejemplo, cuando estaba pensando de hacer este video, publiqué un momento donde pregunté a otros usuarios lo que piensan de la app y voy a compartir sus pensamientos con ustedes más adelante en el video. Entonces, esas son las cosas buenas, las cosas que me gustan sobre la app y ahora vamos a hablar sobre las cosas que no me gustan. Lo primero es que no todo es gratis. Por ejemplo, hay un límite a la cantidad que puedes usar el traductor o el transcribir, 10 veces cada día. Así que si quieres traducir o transcribir más que 10 mensajes que recibes, necesitas pagar. La siguiente cosa que no me gusta es cuando otras personas preguntarme por mi WhatsApp. Y la razón por esto es que, como dije, hablo con muchas personas en este app. Y no quiero compartir mi WhatsApp con todas las personas. Y la otra razón es que, como dije, esta app tiene muchas funciones y WhatsApp no. Así que si estoy hablando con una persona en WhatsApp, no puedo corregirle y viceversa, no puedo traducir sus mensajes o usar el transcribir, así que prefiero quedar en esta app y es un poco incómodo cuando necesito decir a otra persona que no quiero compartir mi número por mi WhatsApp. Obviamente, si hemos estado hablando por muchas semanas, muchos meses y sentimos que somos amigos, no me importa, por supuesto, pero si no somos amigos, no quiero compartir mi número. Mi mamá me dijo que no debería compartir mi número con extraños en el internet, así que no voy a hacerlo la mayoría del tiempo. La otra cosa que no me gusta es que a veces algunas personas no parecen que quieren ayudarme con mi español. No sé por qué, pero a veces he cometido errores y yo sé que son errores porque otras personas me han dicho que he cometido un error y esa persona no, o porque son demasiado educados y no quieren ofenderme. Pero obviamente estoy aquí para practicar mi español, así que si cometo un error, me gustaría que la otra persona ayúdame y corregirme. También a veces estoy hablando con personas muy amables, muy simpáticos, muy divertidos y desaparecen. Y eso puede ser porque han borrado la app o no la entra, pero es un poco triste porque me gusta hablar con personas así. Pero no voy a mentir, he hecho lo mismo el año pasado, no entré la app y dejé muchas personas en visto. Así que si eres una de estas personas, lo siento. Finalmente, y eso es muy grande, la cosa que no me gusta más sobre esta app es que hay personas raras y repugnantes. Eso es bastante gracioso, pero todavía es raro. Aquí. Básicamente, ese hombre dejó hablando conmigo porque su esposa pienso que era su amante. En primer lugar, tengo un novio. En segundo lugar, todas nuestras conversaciones fueron platónicos. Y en tercer lugar, te prometo que no dije nada para que su esposa pensara que era su amante. O sea, su foto de perfil era un perro. No me gusta. Pues me gustan mucho los perros, pero no en esa manera. También he hablado con hombres que me han pedido por nudes. Sí. Y no soy la única.
Desafortunadamente, hay muchas mujeres con las que he hablado que han dicho lo mismo. Con dicho eso, en mi experiencia, HelloTalk ha sido muy buena con tratando con esas personas. Por ejemplo, reporté un hombre que me pide por nudes y recibe ese mensaje de HelloTalk después. Aunque hay personas en esta app, lo que diría es que bloquearlos y reportarlos y probablemente HelloTalk va a tratar con ellos. Vale, esos son mis pensamientos, lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero como dije más temprano, pregunté a otros usuarios de la app qué piensan. Y esos son los comentarios que recibe. Nicolás dije, muy pocos usan la opción de audio, solo chats. Y la verdad es que estoy de acuerdo con él. Y estoy culpable de eso también, porque obviamente es mucho más fácil de enviar un mensaje escrito en lugar de un mensaje de audio. Así que si quieres que la gente enviarte mensajes de audios, preguntarlos, enviarlos y hablar con tantas personas que puedas. Y eventualmente vas a recibir mensajes de audios. Pero sí, tiene razón, la verdad. Otro comentario de Jonathan es definitivamente bueno. Me ha gustado mucho. Lo descargué hace algunos años y he reforzado mi inglés. Igual he hecho amigos. La única parte que no me gusta es que es difícil encontrar personas que te enseñen bien el idioma. Es decir, muchas veces incluso los hablantes nativos tienen problemas de sintaxis o ortografía. Vale, un comentario muy bueno. Quiero hablar un poco sobre su comentario, que hay personas en esta app que no pueden ayudarte con tu idioma vecino. La verdad es que soy una de esas personas. He notado mientras que estoy aprendiendo español que hay muchas cosas en inglés que no sé. Y cuando otras personas me preguntan ¿por qué se dice eso? Estoy como, no sé, simplemente es. Y también por otra parte he preguntado hispanohablantes sobre algo difícil como el subjuntivo y algunas personas han dicho que no saben lo que es el subjuntivo. Así que algo que te diría es que sí, hay muchos nativos en tu idioma de vecino, pero no todos son profesores. El siguiente comentario de Ana es muy útil. Me ha servido para las correcciones de mis ejercicios. Esas han sido instantáneas y perfectas. Así que obviamente a Ana le gusta el hecho que otras personas pueden corregir tus mensajes y yo también. Un comentario de Mila dice, tendría que mentir un poco y decir que recibo muchos mensajes, audios y llamadas que me ayudan a aprender el idioma de mi interés. Sin embargo, la app tiene más opciones interesantes como Learn, que de forma indirecta me ayuda. Ese comentario es muy interesante porque Learn no es algo que yo uso personalmente. Creo que es bastante nuevo en la app, pero obviamente hay personas que le gustan. Este comentario de Cecilia dice, esta app es muy buena. Debo reconocer que desde que uso HelloTalk he reforzado mi escritura y pronunciación. Lo que no me gusta es que algunas personas no saben usar esta app y la usan para coquetear o para pedir nudes o para cosas que no van con el aprendizaje. Como dije, no soy la única. Hay otras personas que han estudiado personas repugnantes. Pero todavía me parece que a Cecilia le gusta esta app como yo. Y finalmente este comentario de Rafael que dice, considero que esta app es de las mejores. Siento que con ella se aprende mucho y tiene muchos recursos. Te ayuda a corregir tus errores fácilmente y de manera sencilla. Otro punto a su favor son los grupos, donde todos pueden practicar a través de llamadas y así practican el idioma objetivo entre todos. Así es más sencillo interactuar juntos. Esta mejora la recomiendo mucho y me ha permitido conocer buenas personas acá. Personalmente no me gusta usar los grupos porque me gusta hablar con personas uno a uno, pero obviamente es algo que Rafael
le gusta. Y eso es la razón que quería compartir los pensamientos de otras personas, porque obviamente todos tienen sus propias opiniones y pensamientos. Y muchas gracias a ustedes que comentaron en mi momento. Entonces chicos, estos son mis pensamientos sobre la app HelloTalk. Espero que te guste. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Por ejemplo, si usas esta app, ¿hay algo que piensas que no mencionaba? O algo que he dicho con lo que no estés de acuerdo. O si no usas esta app, ¿quieres usarlo después de ver este video? Espero que sí, porque en serio esta es mi app favorita para aprender idiomas. Es muy buena. No tengo mucho más que decir, así que voy a decir algo que digo en todos mis videos, y eso es: si he cometido un error durante el video, por favor dígame, necesito tu ayuda con mejorando mi español y no quiero seguir diciendo cosas mal, así que sí, muchas gracias si me ayudas y nada, chao. También he preguntado que necesito... tengo 180 personas, no, tengo 180 notificaciones que... ¡Salud! Pregunto sobre mis... ¿Por qué no paro de decir esa palabra? Definitivamente. Sí, no sé. Que preguntaron, que comentaron ¿acuerdas? Depende por... Entonces... espero que me acompañen. Espero que... Vale.